Hola iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno poderles ver conectados en familia. Sé que muchos se han conectado y han compartido el link, así que bueno, gracias por la audiencia. No solamente nos están viendo a nosotros, no, estamos juntos como iglesia. La Biblia dice que cuando estamos dos o tres reunidos en casa o en cualquier lugar en el nombre de Jesús, allí está el Señor. Y estamos haciendo culto a Dios, estamos rindiendo honor, gloria a aquel que se lo merece y que vive para siempre. Hoy celebramos que Jesús está vivo, como celebramos el domingo pasado, domingo de resurrección. El Señor está vivo en nuestros corazones y lo esperamos como iglesia. Llega una parte importante y quiero que tengas por allí cercano papel y lápiz para que puedas anotar. Y hoy te pido que tengas un poquito de paciencia porque vamos a leer bastante. Vamos a ver un personaje importantísimo del Antiguo Testamento y vamos a poder leer muchos versículos, así que atentos con tu Biblia. Quiero contarte que esta semana estuve conversando, creo que fue antier, el jueves o el viernes, con unos compañeros de trabajo y hablamos acerca de lo bonito y lo majestuoso que es la naturaleza, de manera especial los animales salvajes, porque veamos un video allí en una de las redes sociales de un tigre imponente, majestuoso, bellísimo, pero específicamente Enni, que estuvo en la previa con nosotros, decía, si yo me llego a topar con un tigre de esa magnitud o un león, yo me entrego inmediatamente. Yo creo que yo correría. Las personas que me conocen saben que cuando yo veo el peligro, actúo y yo creo que mi reacción sería correr. Seguramente me atraparía, pero no me entregaría o no me quedaría allí petrificado, sino que correría. Vamos a seguir con la serie Hablando con Dios. Dile que está a tu lado hablando con Dios y anótalo allí, hablando con Dios. Hemos hablado la semana pasada de un personaje, el más extraordinario de todos, Jesucristo, y él se la pasaba hablando con Dios. Él era Dios. Y el domingo pasado fue muy complejo para mí predicar acerca de la humanidad y al mismo tiempo de la divinidad de Dios. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios, 100% humano, pero también 100% Dios. Tan humano como cualquiera de nosotros, como cualquier persona que está allí en su casa viendo la transmisión, pero tan divino como Dios Padre y como Dios Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a continuar con esta serie hablando con Dios, viendo los personajes. El domingo pasado vimos la batalla del alma en el huerto y vimos el personaje de Jesucristo. Vimos cómo él en el Getsemaní entregaba su voluntad y él decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y en ocasiones, aunque no queremos pasar por esos valles de oscuridad, por esos momentos difíciles de tristeza, tenemos que pasar, porque allí rendimos nuestros deseos, allí rendimos nuestra voluntad al Señor y tenemos que decir como Jesús lo dijo. Señor, si es posible que yo no pase por esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Porque el propósito de Dios, y lo vimos a profundidad, el propósito de Dios Padre era que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados. Y eso es difícil entenderlo y analizarlo. Solamente se puede creer a través de los ojos de la fe. Y es el mensaje que nosotros domingo a domingo predicamos. Predicamos que Jesucristo vino al mundo, entregó su vida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y que cuando Él venga en gloria, porque Él resucitó, estaremos con Él eternamente. Vimos que en muchas ocasiones Jesucristo hablaba con Dios, se retiraba a ese monte o a otros montes y oraba con él de mañana, en las noches, amanecía. Y vimos allí que él tenía un círculo cercano, tres amigos, Pedro, Jacobo y Juan, y les reclamaba, ¿por qué no han orado ni siquiera una hora? Oren para que no entren en tentación. Y aprendimos muchas cosas, pero eso está en Facebook y en YouTube, así que te invito a que puedas verlas si no las has visto y podamos aprender acerca de la vida de oración de Jesucristo. Hoy vamos a ver otra historia, una historia extraordinaria, como ya les dije al principio,
de un personaje que seguramente ya ustedes saben quién es. Tuvo una situación muy crítica en un foso de los leones y yo sé que ya saben que vamos a hablar acerca de Daniel. Daniel, este personaje extraordinario, profeta, uno que hablaba en nombre de Dios, que decía, el Señor dice o el Señor ha dicho. Y vamos a leer muchos versículos, pero vamos a ir rápido, solamente voy a hacer algunos comentarios, vamos a extraer unas verdades bíblicas y vamos a tratar de aplicarlas, porque lo que queremos es aprender y aplicar. Dios nos dice algo hoy y cada domingo, incluso nos puede decir algo todos los días, porque no podemos esperar domingo a domingo que el pastor, o en este caso mi persona, diga lo que Dios dice. Debemos acudir a la voz de Dios en su palabra. Cada vez que leemos su palabra, Dios nos dice algo, nos muestra algo y nosotros debemos que de practicar esa palabra, de vivir esa palabra. Dice, ubíquense por favor en Daniel capítulo 1, un libro que está en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 1, van a tener su Biblia abierta, yo voy a estar leyendo rápido y pueden ir haciendo notas, subrayando allí cosas, aspectos importantes. Les cuento algo de historia. El rey Nabucodonosor conquistó al rey Joacim en el año 605 a.C. Dios permitió esta derrota y Dios permitía fracasos en el pueblo de Israel. Dios quería ser su rey, un gobierno teocrático donde el Señor era el rey de esa nación porque era la niña de los ojos, era el pueblo escogido de Dios para salvación. Sin embargo, ellos se empeñaron en tener reyes humanos y Dios permitió que tuvieran reyes y en muchas oportunidades cuando ellos no obedecían la voz de Dios, Dios permitía que un rey los derrotara y tomara pertenencias de ellos como pueblo, incluso tomara esclavos. Y bueno, ustedes saben lo que pasa históricamente cuando un rey derrota a otro rey, a otra nación y se impone en muchos aspectos y lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios permitió esta derrota y bueno, fueron llevados utensilios, cosas sagradas incluso del templo a Babilonia. Y vemos en el versículo 3 del capítulo 1 de Daniel, dice, además el rey ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Tomaron además de utensilios, tomaron a jóvenes judíos que iban a ser adiestrados, adoctrinados, educados por los babilonios, por los babilónicos, para que sirvieran al rey Nabucodonosor. Pero en el versículo 4 dice, debían ser jóvenes apuestos. Miren las particularidades, las características, y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y actos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y literatura de los babilonios, la lengua de los caldeos, dice otra versión. Entonces eran jovencitos, la mayoría de comentaristas y estudiosos acerca de esta historia dicen que eran adolescentes, jovencitos entre 12, 13, 14 años, creemos que hasta los 17 años más o menos, y allí en ese grupo de jóvenes que eran, ya lo vieron ustedes, que eran sin ningún defecto, jóvenes apuestos, que fueran sabios, sensatos y dispuestos a servir, estaba Daniel. Lo iban a tomar como cautivo, como esclavo, lo iban a trasladar de su nación a otra nación, iba a ser extranjero y le iba a cambiar toda su vida. ¿Verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver como aspecto importante, como aspecto histórico, es que hubo un cambio de nombres. Lo primero que hicieron fue trasladarlo geográficamente de su tierra a otra tierra, pero le cambiaron su nombre. Vamos a ver entonces el significado allí. Si ustedes están en la Biblia, van a ver en los siguientes versículos, ¿verdad? Dice Ananías, se llamaba uno de los que tomaron como cautivo, que significa Dios es misericordioso. Esto es importante que usted lo anote. Ananías, Dios misericordioso, y le cambiaron el nombre a Sadrach. Allí va a aparecer en pantalla.
iluminado por el dios Sol. Cambiaron el nombre y cambiaron, por supuesto, su significado y lo están dedicando a una deidad pagana que no es nuestro Dios o que era el Dios de Israel. Misael, que significa quién es como Dios, le pusieron Mesac, que significa quién como Istar. Istar era una diosa de la fertilidad o diosa del amor o el placer. El tercer compañero de Daniel era Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, y le cambiaron el nombre por Abednego, que significa esclavo de Nabú, Dios de la sabiduría y de la educación. Y Daniel, que es el personaje central de hoy, le pusieron, que significa Dios juzga o Dios es mi juez, le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa príncipe de Bel, un sinónimo de Zeus o de Júpiter. Increíble cómo no solamente los cambian de su tierra, los deja sin nada, sino que le imponen un nombre y ellos no tuvieron otra opción que someterse a ese cambio de nombre. Por lo tanto, cada vez que ellos los llamaban por nombres que eran dedicados a un dios pagano. ¿Qué sentirías tú si te cambiaran tu nombre, el cual tu papá y tu mamá lo pensaron por más de 8 o 9 meses y que posiblemente tenía un significado especial para ellos? No sé si ustedes sus nombres son productos de la combinación de papá y de mamá. Hay nombres que son así, que es una combinación entre el nombre de mamá y el nombre de papá, o algunos ponen los nombres de los abuelos, algunos ponen los nombres del papá, pero del abuelo o de la abuela y así. Lo cierto es que los nombres, los papás tienen un tiempo para pensarlos, no ponen cualquier nombre, aunque en la actualidad sí hay nombres de nombres súper extraños, súper difíciles de pronunciar y hasta ni siquiera tienen significado. Pero ya vemos que estos nombres fueron elegidos por sus padres y tenían significado. Dios es misericordioso, ¿quién es como Dios? El Señor es mi ayuda y Dios es mi juez o Dios juzga, y lo cambiaron por unos nombres completamente extraños a ellos y dedicados a unos dioses paganos, unos dioses que no era el Dios, nuestro Dios verdadero. Fueron sometidos a eso, pero no fueron sometidos a nivel mental, ni a nivel de corazón, ni a nivel espiritual, y lo vamos a ver de ahora en adelante. Lo segundo histórico que pasó, o evento importante que pasó allí, es que trataron de someterlo a una dieta dedicada o bajo los prejuicios o bajo las ordenanzas del rey. Ya pasaron, no sé, a ser reinados por Joacín, sino por Nabucodonosor, e iban a comer la dieta del rey. Y ustedes pueden decir, wow, pero comer comida real son puros manjares, puras delicateces, algo extraordinario. Sin embargo, ellos sí habían sido educados bajo las creencias del Señor. Y en aquel entonces había unos parámetros bien estrictos de no comer carnes o de animales, de animales inmundos como el cerdo y otros animales más, y mucho menos dedicadas a dioses paganos, que ya vimos algunos nombres que se los pusieron a ellos mismos. ¿Verdad? Entonces en el versículo 8, una vez que el oficial que los iba a atender, que no solamente le iba a enseñar la lengua caldea, les informa acerca de la dieta, de la nueva régimen alimenticio y nutricional. Dice la palabra en el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. No era cualquier comida ni era cualquier vino, eran vinos reales, comidas reales. Pero ya he mencionado que lo más seguro es que era todo sacrificado o todo dedicado a dioses paganos, deidades, supuestamente dioses como el sol, como la luna, y algunos nombres, como el que le decía de la diosa de la fertilidad, el amor o el deseo, que no hacían nada, que solamente eran yesos que eran fabricados en madera o en cualquier otro material, y que ellos depositaban su fe en esas cosas creadas por hombres, mas no depositaban su fe en el Dios verdadero. Entonces, ¿qué hacían? Hacían como especie de un culto, algo religioso, donde ofrecían todas las carnes, todo lo que se mataba, todo lo que se bebía a los dioses paganos para obtener fuerzas, para obtener la victoria en las próximas batallas y un montón de cosas más. Entonces, Daniel dice,
no voy a comer esa comida del rey ni voy a beber el vino. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Entonces tuvo la osadía de decirle al oficial, mire, no me dé esa comida. Pero hay una conversación allí importante. Sin embargo, vemos que Dios da un favor a Daniel. En el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Puso gracia, puso favor. Y dice, y buena voluntad, le cayó bien, entre comillas. Pero es el favor de Dios que actuaba a Daniel, que guiaba la vida de Daniel y estos tres compañeros. Y él dice, bueno, hagamos algo, no me dejes esa comida, dame una dieta que solamente sea legumbres, dice una versión, y otras versiones dicen solamente vegetales. Pero yo investigando era lo mismo, era una mezcla entre legumbres y vegetales. Y me imagino yo esa dieta allí con vegetales al vapor, porotos o caraotas, como le decimos nosotros, lentejas, quinchonchos, garbanzos, vegetales crudos y un festín en una dieta vegetariana o vegana, quizás. ¿Verdad? Dice el eunuco, pero es que tu rostro se puede poner pálido, quizás te van a hacer falta nutrientes, se te va a ver tu rostro decaído, no vas a estar tan fortalecido como los otros que se estaban adoctrinando, educando para servir, para administrar y hacer un montón de oficios en el palacio real. Y dice, tranquilo, dame 10 días, dice Daniel. Dame 10 días, dame solamente legumbres y vegetales y agua, solamente eso. Y veamos a los 10 días quiénes están mejor. El oficial aceptó con cierto temor porque si veían debilidad, palidez, incluso no desnutrición, pero sí algo de inferioridad en comparación con los otros jóvenes, la vida del oficial se perdía, lo iban a matar. ¿Por qué? Porque él estaba a cargo de estos jóvenes. ¿Cuáles fueron los resultados a los 10 días? Dice la palabra en el versículo 15, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. En otras versiones dice, y más saludable que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y esto indiscutiblemente, hermano, no cayendo en términos de nutrición a profundidad, porque yo no soy nutricionista, pero la mayoría de comentaristas dice, esto fue un milagro. Ciertamente comer legumbres, vegetales y solo agua trae beneficios, pero los beneficios se ven a largo plazo, no en 10 días, no tan corto. Y ellos estaban más fuertes, más robustos, más saludables. Ya eran apuestos, ahora se veían hermosos y Dios indiscutiblemente actuó a favor de ellos. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su espíritu determinó no contaminarse, no ceder el puesto que tiene Dios en nuestros corazones. Y una de las maneras que él sí podía evitar era la comida. Bueno, me van a llamar con ese nombre, Belsasar, aunque él continuó diciéndole a todo el mundo que era Daniel. Dios es mi juez. Los babilónicos lo llamaban Belsasar, pero él decía, yo me llamo Daniel. Ahora él decía, eh, em, no puedo evitar que me llamen de esa manera, pero la comida yo decido. Y Dios puso gracia, puso buena voluntad y ahora vemos los resultados. Físicamente estaban mejores, más robustos, más sanos que el resto de los jóvenes. En el versículo 17 avanzamos, a estos cuatro muchachos Dios les dio que conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. No solamente resultados físicos, sino también resultados espirituales. Versículo 19, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, este grupo de cuatro jovencitos, Daniel con sus tres compañeros, dice, no encontró a nadie que los igualara. Wow, esto es tremendo, hermano. Esto es extraordinario. Ellos se apartaron para el Señor, se humillaron ante el Señor, incluso corrieron el riesgo porque si el rey se enteraba que el oficial no había cumplido las leyes a cabalidad, no solamente mataban al rey, los mataban a ellos. Ellos estaban en condición de cautiverio, de esclavos. Eran pertenecientes al reino de Babilonia. Sin embargo, ellos propusieron no contaminarse con la comida del rey, sino ser fieles a Dios.
No encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. No solamente iban a estar en oficios del palacio, no, ahora eran de la élite, de la parte de rey, los acercó un poco más. No solamente iban a estar en el palacio, sino que iban a estar más cercanos al rey. Versículo 20, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento tiene que ver con saber elegir lo bueno. Entre todo lo que vemos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Desecho lo malo y extraigo lo bueno. Los halló cuánto? 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Aquí está un detalle importante. Ahora vemos de quiénes estaban rodeados Daniel y sus tres compañeros. Estaban rodeados y habían sido elegidos para trabajar con el monarca, con el rey, pero iban a ser parte de ese grupo supuestamente de sabios, de astrólogos, de magos y hechiceros que no solamente tenían discernimiento para saber qué era lo bueno y lo malo en el presente, sino que también podían predecir el futuro. Entonces ya estamos comprendiendo, Daniel y sus tres compañeros estaban en el grupo del rey, estaban en un grupo real donde iban a jugar, donde iban a administrar, donde iban a haber asuntos importantes junto al rey y ellos iban a decir, bueno, esto conviene, esto no conviene. Sí, aceptamos esto o no aceptamos esto. Y no solamente eso, vamos a la guerra porque vamos a ganar o no vamos a la guerra. Ellos iban a predecir. Entonces estaban rodeados Daniel y sus tres compañeros con magos, con hechiceros, brujos, idólatras y un montón de cosas. Y esto nos da una gran enseñanza, una gran lección. A veces no nos queremos mezclar con la parte política ni con nadie. Ciertamente aquí está la mano de Dios, el propósito de Dios. Ellos fueron creados para esto. Pero a veces nosotros decimos, no, eso es del diablo. Eso es completamente del diablo. No podemos mezclarnos con esto y aquello. Y a veces ni los miramos ni los nombramos. Y estamos para marcar una gran diferencia. La palabra dice que los hallaron 10 veces más inteligente. Entonces Daniel empieza ya junto a sus compañeros, pero sobre todo Daniel, una carrera política que iba a durar 70 años. Por eso les dije que íbamos a leer bastante porque vamos a tratar de resumir 70 años de historia o de la biografía de Daniel en pocos minutos. Vamos con lo tercero que sucedió y tiene que ver con un sueño. Este tercer punto van a notar allí, la revelación de Dios. Este es un segundo milagro. Hubo muchos milagros, pero este es el segundo que encontramos en el libro de Daniel. Les cuento que Nabucodonosor tiene una pesadilla. Era una pesadilla horrible que les invito, por cierto, a que puedan leer por lo menos los 5 o 6 capítulos de Daniel en esta semana. No se lo voy a decir completo, porque quiero dejarlos con hambre para que vayan a la palabra del Señor y puedan conocer acerca de la historia de Daniel, de Nabucodonosor y estos tres compañeros, cosas extraordinarias que pasaron allí. Yo sé que los niños, sobre todo, están muy familiarizados con estas historias, porque son las historias que damos a los niños, pero los adultos también debemos aprender de ella. Nabucodonosor tiene un sueño terrible, un sueño aterrador, una pesadilla, y manda a traer a todos los magos, hechiceros, sabios y todo ese gabinete que estaba a su alrededor para que les diera no solamente la interpretación del sueño, sino para que le dijeran qué había soñado él. Y empieza él a decirle, mire, yo soñé algo terrible, tuve una pesadilla, algo horroroso, pero yo necesito que me digan qué soñé y qué significa. Y yo dice, no, eso, pero eso es imposible. Eso es imposible. Si tú nos dices qué soñaste, nosotros te vamos a dar la interpretación. Y él dice, no, como decimos coloquialmente, ustedes me van a meter gato por liebre. No, ustedes me van a tracalear. Yo no quiero eso. Díganme qué soñé y qué significado tiene ese sueño. En el versículo 11 del capítulo 2, vayan pasando las hojas, capítulo 2, versículo 11 dice, lo que su majestad nos pide raya lo imposible, o sea, está en el límite de lo imposible. Y nadie, subraya allí, y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. ¿Qué pasaba? Ellos tenían nombres de dioses, supuestamente representaban a los dioses. Sin embargo, ellos están diciendo, lo que usted no está pidiendo es imposible. Solamente un Dios le puede decir qué soñó usted y qué significado tiene.
Dice, pero ellos no viven entre nosotros. Ellos están diciendo, nosotros no tenemos esa potestad, aunque representamos a los dioses, es imposible que nosotros hagamos eso. Versículo 12, tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. El rey se enfureció, hirvió en ira y dijo a los oficiales, me los matan a todos. Versículo 13, se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Se había firmado un edicto y los edictos no se quebrantan. Son leyes, se deben cumplir. Iban a caer estos que estaban allí en el momento, pero también mandaron una orden de captura para Daniel y para sus tres amigos. Ahora Daniel está envuelto en un problema y sus tres amigos los andan persiguiendo. ¿Por qué? Porque el rey tuvo una pesadilla, comió algo muy pesado, tuvo una pesadilla y quiere saber cuál es el sueño y cuál es la interpretación. ¿Se imaginan esto? Se ponen ustedes en el lugar de Daniel y de sus tres amigos. Si usted y a mí nos hicieran una solicitud de esa manera, pudiéramos nosotros, ¿acaso nosotros tenemos el poder para saber qué sueña una persona y además de eso su significado? Ellos estaban diciendo la verdad. Los astrólogos, magos, hechiceros decían, eso raya lo imposible. Es imposible que nosotros podamos saber eso. ¿Por qué? Porque eso solamente lo sabe Dios. Ellos decían los dioses. No, eso solamente lo sabe Dios, porque Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, y Él incluso da los sueños, las revelaciones, las visiones. Todo lo sabe el Señor. Ahora Daniel lo van a capturar y lo van a matar. ¿Por qué? Porque el rey estaba iracundo, estaba enojado. ¿Qué hace Daniel? En los próximos versículos ustedes van a ver que Daniel habla con el oficial y le dice, mira, no hagas eso. Daniel otra vez más es osado, ciertamente habló con autoridad, pero ya Dios le había dado la gracia y la buena voluntad le dice, no vayas a matar a los astrólogos, no vayas a matar a los magos, a los hechiceros y a todos esos compañeros que tenemos porque el rey no los tiene como compañeros. No nos vayas a matar con nosotros. Además de eso, fue y habló con el rey. ¿Y sabe qué les dijo? Dame tiempo para para poder interpretar el sueño y decirte qué soñaste. Dice la palabra, versículo 17, dice después, o sea, habló con el oficial, habló con el rey, después se fue a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Me imagino a Daniel diciéndole, mis hermanos en Cristo nos van a matar. El rey está muy enojado, está iracundo porque tuvo una pesadilla y nadie sabe qué soñó ni su interpretación. Y nos andan buscando a todos. Ustedes y yo vamos a morir. Dice, al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a su sueño misterioso. Y esto me gusta, hermano. Fue al oficial, fue al rey, fue a su casa, acudió a sus tres amigos, a su círculo cercano, a su círculo íntimo, a sus compañeros de oración y les dice, oremos, hablemos con Dios. Es necesario que hablemos con Dios, al Dios del cielo, e imploremos, pidamos misericordia en cuanto a este sueño misterioso. ¿Por qué? Si no, nos van a matar. Para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Aquí tenemos una petición y aquí encontramos a Daniel y sus amigos hablando con Dios, pero no era cualquier petición. Iban a pedir misericordia porque los iban a matar. ¿Cómo orarías tú y yo? ¿Cómo oraríamos a Dios? ¿Cómo le pediríamos? ¿Cómo hablaríamos con Dios si ahora nuestra vida se encuentra en peligro? Si ahora nuestra vida va a ser ejecutada al amanecer, ¿cuánto orarías? ¿En qué posición lo harías? ¿Cómo rogarías al Señor? ¿Será que le dirías, Señor, dame ese sueño, por favor? Tú que lo sabes todo, dámelo. Revélamelo en directo y te vas a dormir. No, estuvieron en vigilia. Llorarían y le dirían, Señor, ten misericordia de nosotros y de todos los magos. No solamente pedían por ellos, pedían también por el resto, porque los iban a matar a todos.
Dice, versículo 19, durante la noche, Daniel recibió una visión, la respuesta del misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. Y vemos a partir del versículo 20 que levanta una oración y dice, Señor, tú eres lo máximo, no hay Dios entre los dioses como tú. Y hace una oración de 4 o 5 versículos de alabanza, dándole gloria al Señor porque le había dado el sueño, le había revelado el sueño que había soñado el rey y además le había dado el significado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vimos allí? Se reunió con su círculo íntimo, con sus 3 amigos y les dijo, vamos a orar. Y es necesario que nosotros hagamos esto también. Lección que aprendemos acá, Jesús lo hizo. Jesús tenía a sus 12, pero además tenía a 3, un círculo cercano, un círculo íntimo. Y Jesús dijo, acompáñenme más de cerca, velen, oremos. ¿Qué hizo Daniel? Fue a su casa, hizo la reunión en casa. La iglesia en casa, así como estamos nosotros. Debemos tú y yo tener un círculo íntimo. Cuando estás pasando por problemas, por dificultades, ¿a quién acudes? ¿Oras al Señor o no oras? ¿Le cuentas a otros? ¿O eres muy orgulloso para no contarle a nadie? Ni siquiera ni al pastor. Vemos que Jesús lo hizo. Era Dios, pero era hombre. Daniel, un gran profeta que hizo milagros, también le contó a sus compañeros y oró. Y Dios respondió y después alabó al Señor. Yo lo hago. Yo tengo personas, amigos, compañeros de lucha. A quien les digo, hermano, hermana, ore por esto. Y también les digo, me cuentan a mí y les digo, manténganme informado. ¿Por qué? Porque debemos estar en constante oración, debemos estar hablando con Dios en todo momento. El apóstol Pablo decía que habláramos con Dios sin cesar, sin descansar, orar en todo tiempo. Y lo vemos acá. Presentan a Daniel ante el rey porque él le dice al oficial, ya el Señor me reveló qué soñó el rey y qué significado tiene. Lo llevan ante el rey. Y el rey le dice, ¿y tú eres capaz de discernir? ¿Tú eres más sabio que los demás? Bueno, yo no lo soy, pero yo tengo un Dios que me dio la respuesta. Y vemos el versículo 27, a esto Daniel respondió, no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Y Daniel de una vez hace hincapié, no hay ningún hombre humano acá, ni el más sabio, mago, hechicero, astrólogo, que pueda revelar lo que usted soñó y su interpretación. Versículo 28, pero hay un Dios, y esto me encanta. Esto me encanta, es poderoso, mis hermanos. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Y le cuenta el sueño y le cuenta la interpretación que tiene que ver con eventos futuros, con unos gobiernos, su gobierno y 3 gobiernos, 3 imperios que iban a venir y lo que iba a suceder con cada imperio. Y la palabra reseño, usted lo puede ver allí, que el rey se postra, se postró ante Daniel. ¿Ustedes se imaginan eso? Cómo Dios exalta a los humildes y a los altivos los humilla. Dice la palabra que el rey Nabucodonosor se arrodilló y rindió pleitesía a Daniel. No solamente eso, sino que reconoce a Dios. Bueno, el Dios de Daniel es el Dios de todos los dioses. No hay ningún otro Dios como el Dios de Daniel. Y además lo nombra gobernador. Y Daniel, aprovechando en buen sentido, siendo sabio y astuto, dice, yo necesito que usted me nombre a 3 gobernadores más. ¿Quiénes eran? Sus 3 compañeros de oración. Y Dios lo exalta. Cuarto y último punto. Daniel en el foso de los leones. Pasan 60 o más años. Se cree que pasaron como 70 años. Él tuvo con varios reyes, tuvo una carrera, por eso se le llama profeta mayor, porque tuvo un ministerio muy largo de servicio increíble. Y vuelvo, repito, debemos quedar con hambre para ir a la escritura y en esta semana leer Daniel. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, debemos leer su palabra. Y estoy seguro que Dios le va a hablar de una manera tan poderosa, tan audible, que vas a escuchar la voz de Dios.
Eh, váyase a capítulo 6 de Daniel. Comienza un personaje Darío de Persa o de Medo. Hay un conflicto allí literario con respecto a este Darío, porque había muchos reyes que se llamaban Darío, pero la mayoría de comentaristas dice que era Darío el Medo, y él fue muy inteligente, fue muy poderoso, dividió todo su reino en 120 provincias, eran como gobernadores de esas provincias, iba a poner a un gobernador por provincia, y además estos 120 iba a rendir cuentas a 3 administradores, de los cuales de esos 3 estaba Daniel, y Daniel era tan inteligente, ya Daniel tenía más de 80 años, imagínense esto. Ahí vemos a Daniel con una larga carrera política donde representaba a Dios, donde desde el principio que fue adolescente propuso en su corazón no contaminarse. Ahí vemos a Daniel todavía al lado de los reyes y gobernadores, marcando la diferencia. Dice la palabra que Daniel sobresalía, era extraordinario en comparación a los otros 2 administradores de Persia. Dice el versículo 3 del capítulo 6, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces estaba el rey y estaban 3 administradores, y luego estaban 120 gobernadores. Estos 120 gobernadores le rendían cuenta a los 3 administradores, pero el rey Darío decía, Daniel debe estar por encima de estos 2, es para que esté a mi lado como único gobernador. Versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas, gobernadores, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Tuvieron envidia porque Daniel era extraordinario. Claro, había puesto en primer lugar al Señor, y el Señor lo había puesto en primer lugar en los oficios del rey. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto, no era nada para nada corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. No solamente era honesto, no era corrupto, era digno de confianza. Después del rey estaba Daniel, versículo 5, por eso concluyeron, nunca, ojo, subraya allí, nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel. Y hago una pausa allí. ¿Será que de ti y de mí dicen lo mismo? ¿Será que sí? ¿Será que dicen de Hernán nunca encontraremos algo malo, algo de que acusarle? De Héctor, de Eliani, de Enni, de la hermana Lucy, de Ana Patricia o de cualquier otro hermano que esté conectado allí. ¿Será que dirán de él o de ella nunca tendremos algo de qué acusar? Dice la palabra, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Me encanta una versión porque dice, a no ser algo relacionado con su relación con Dios. El único talón de Aquiles, entre comillas, era su relación con Dios, pero sin embargo esa era su virtud. Por eso era que Dios lo había puesto allí, porque se la pasaba que relacionado con Dios, se la pasaba hablando con Dios. Ellos convencen un decreto y dicen, bueno, rey Darío, eh, es necesario que usted haga un edicto, decrete un edicto donde las personas no adoren a otro Dios, sino que lo adoren a usted como Dios. Ellos alimentaron su ego, Darío cayó en la trampa, escribe un edicto, lo decreta con sello real, y supuestamente nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el rey Darío, porque ¿qué pasaba con los monarcas de aquel entonces? Se creían Dios, hacían estatuas para que las personas, los súbditos, rindieran culto a él. Decretan esta ley que no se puede adorar a otro Dios que no sea el rey Darío. ¿Y a qué no saben qué pasó? Bueno, dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, a la iglesia en casa, y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y dice la palabra, y allí se arrodilló y se puso a orar. Subraya allí. Allí se arrodilló. Dos, se puso a orar. Y tercero, y a alabar a Dios
pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y esto es extraordinario. Tenía el hábito, tenía la costumbre de orar 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche se postraba, se humillaba, oraba y alababa al Señor. Qué hermosa costumbre, qué hermoso hábito que le fortalecía, que le hacía ver más sabio, más robusto desde que era adolescente. Ahora vemos a Daniel de más de 80 años y sigue siendo extraordinario. ¿Por qué? Porque se la pasaba hablando con Dios. ¿Qué pasa? Lo encuentran orando, lo arrestan, lo llevan ante el rey entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque después del rey estaba Daniel. Darío tenía por alta estima a Daniel, no quería mandarlo al foso de los leones, pero había un decreto. Tenía que ser lanzado al foso de los leones. Eran unos leones hambrientos, robustos. ¿Se acuerdan de la introducción? Eni me dijo, yo me entrego a ellos. Yo decía, yo salgo corriendo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te lanzan a un foso, a una cueva subterránea donde hay leones? Dice la palabra en el versículo 20. Miren lo que acontece. El rey no durmió, se afligió. Tuvieron que lanzar a Daniel en el foso de los leones. Los, los administradores y varios de los gobernadores, no solamente ellos, hicieron este plan macabro, horroroso, para matar a Daniel. ¿Por qué? Porque ellos querían ser corruptos todos. Y como Daniel no era corrupto, sino que era extraordinario y de suma confianza con el rey, querían matarlo. Lo lanzan al foso de los leones. Pasa toda la noche y en la mañana siguiente el rey se apresura y va para que Daniel y dice, quiten esa piedra que yo quiero saber qué pasó con Daniel. Versículo 20. Ya de cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente. Wow, aquí vemos que el rey Darío reconoce que Daniel es que siervo del Dios viviente. El patrón aquí, el monarca, sabía que este administrador, que era esclavo, que era su empleado, como queramos verlo en este tiempo, era creyente del Señor. Te pregunto, ¿en tu trabajo saben que eres cristiano? ¿En tu trabajo te dicen siervo del Dios viviente? ¿O ni siquiera eres cristiano a la secreta? Eres como un agente de James Bond a la secreta. El rey Darío de lejos gritaba, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirves? Otra característica, ¿siempre estamos sirviendo a Dios? ¿O es a veces? No, en el trabajo no soy cristiano. Después que salgo del trabajo sí soy cristiano. ¿Siempre estamos sirviendo a Dios? ¿Siempre sirve? ¿Pudo salvarte de los leones? Vemos un rey angustiado y le está preguntando de lejos y le está gritando, Daniel, el Señor, ¿pudo salvarte? Versículo 21, que viva su majestad por siempre. Me imagino ese grito de Daniel. Contestó Daniel desde el foso. Versículo 22, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca de los leones. No me ha hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¡Wow! Estaba Daniel allí durmiendo con unos leones, con unos cachorros allí, abrazados. ¿Qué les parece? El ángel había cerrado la boca de los leones. No me ha pasado ningún daño. Dice la palabra, lo puede leer, que ningún rasguño, nada, ni un pelo le tocaron. ¿Cómo hubieses pasado tú la noche con los leones? ¿Te hubieses muerto de un infarto? Ahora imagínate, él tuvo que ver ese ángel. Cuando se presentó ese ángel, ¿qué sintió? ¿Qué vio Daniel? ¿Qué fue su expresión? Milagro extraordinario. ¿Qué aprendemos entonces de la vida de Daniel? Luego de esto, ojo, ya para cerrar, estamos terminando porque es una historia muy larga, pero lo he hecho rápido. Dice la palabra que el rey se enfureció contra los administradores, contra los gobernadores y mandó a buscarlos a todos, los agarraron a todos. Dice la palabra que los lanzaron a ellos, a sus esposas e hijos. Y dicen que no habían terminado de entrar en la fosa, en la entrada. Y la NBI dice, y
trituraron todos sus huesos. A los gobernadores, a los administradores, a las esposas y a los hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible historia! Lo estoy diciendo muy fácil, pero eso debió ser una tragedia. ¿Cuántos murieron? Bien por los leones porque comieron. Pero ¿cuántas personas murieron por hacer lo malo delante del Señor? Eso es lo que le sucede a las personas que están empeñadas en ser de tropiezo a los hijos de Dios. ¿Qué aprendemos de la vida de Daniel? Muchas cosas. Demasiadas cosas. Por eso quise al principio resaltar, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y lo primero que debemos hacer es no contaminarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ser fieles a Dios, ser rectos, ser justos. Declarar que nuestro Dios es un Dios fuerte. Que aunque pase lo que pase, Dios estará con nosotros. Y fíjense, enormes pruebas con las que batalló Daniel. Tenía un círculo cercano, un círculo íntimo de 3 amigos para poder adorar, alabar al Señor, entrar en vigilia y pedir misericordia del Señor. Y todavía lo último, aún viejo, siempre, aún estando en una carrera política, se mantuvo fiel a Dios. Y el rey Darío decía, no hay otro como el Dios de Daniel. ¡Wow! Tremenda historia, extraordinaria. Te invito a que puedas leerla. Para cerrar, les leo el desafío de la semana. Desafío de la semana, tenemos 3 acciones que hacer. 1, incluye en tus comidas vegetales y legumbres. Usted me dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que no, eso es una dieta de Daniel. No, hay personas que no comen nada de vegetales y nada de legumbres. Y es necesario que en nuestra dieta, no te estoy diciendo deja la carne, no. Trata de incluir en tu dieta legumbres, muchos vegetales y mucha agua. Y a largo plazo vas a ver beneficios. Vas a ver beneficios. No te estoy diciendo que dejes la carne, ni que seas vegetariano, ni que seas vegano. Pero es necesario tener una comida saludable, balanceada. Y lo vemos hasta bíblico. Vas a ver diferencia, incluye bastante agua. Dale gracias a Dios por los alimentos. Segundo, elige 3 amigos para orar. No sé si tienes a 2, 3 amigas, 3 amigos. Busca, conéctate con otro. Cuéntale de tus peticiones. Haz un círculo cerrado allí con 3 amigos para orar por tus peticiones y por las peticiones de otros. Haz ejercicio, te vamos a estar ayudando a que puedas conectarte con otros a orar. Y tercero, habla con Dios 3 veces al día. En la mañana, al mediodía y en la noche. Haz una oración así sea corta. No te estoy diciendo las de las comidas, en el desayuno, almuerzo y cena, no. Te estoy diciendo otras oraciones, aparte un tiempo para que puedas hablar con Dios. Duramos 45 minutos exactamente,